Nuestra Señora de los Remedios. Se abre la narración dando razón cómo vino esta sagrada imagen a este reino y los prodigios que obró desde sus primeros principios. La tradición es que tratando el invicto don Fernando Cortés de acometer la gloriosa, aunque difícil de conquistar, más para Dios que el rey su señor estos reinos, se alistó con los demás por compañero y soldado suyo, un hombre que se discurre fue Juan Rodríguez de Villafuerte, y sabiendo un hermano suyo la resolución que había tomado, le dio para consuelo suyo esta imagen, diciéndole que tuviera en ella mucha confianza, porque a él le había librado de grandes peligros en las batallas. Cortés, deseoso de extirpar la idolatría, mandó al dicho que colocase la imagen en Cub, o templo mayor, en que adoraban sus ídolos los indios. Allí, quitados los ídolos por tierra, fue colocada la santa imagen y obró muchas maravillas. Florencia afirmó simplemente que se perdieran las noticias sobre cuándo dejó de estar en ese lugar y no menciona la noche triste. Pasó de 1521 a 1540 sin titubear, porque a los principios de la conquista más se preocuparon los españoles en ganar que en escribir, y los religiosos y eclesiásticos que debieron asegurar por escrito las noticias de esta bendita imagen y de la Nuestra Señora de Guadalupe, como se veían también impresas en los corazones mexicanos, ¿acaso les persuadieron que sobraban los escritos, cuando podían testificar la evidencia ocular, las maravillas que veían y gozaban? No obstante, alguna noticia tuvo precisamente del auxilio que prestaron los otomíes a la hueste de Cortés y a los tlaxcaltecas que huían en esa triste ocasión. Lo hace indirectamente, refiriéndose a la monarquía indiana de Fray Juan de Torquemada. El padre Francisco Miranda nos conduce por senderos fascinantes, de concordancia de fuentes y reflexión. A partir de esa acción propia del historiador, cita el padre Clavijero, que sigue el camino de la salida de Tenochtitlan. Al rayar el día, se hallaban los españoles en Popotla, esparcidos, debilitados y angustiados. Sigue Tlacopan y Azcapotzalco hasta Otoncalpulco, templo situado en la eminencia de un montecillo, 3 leguas al poniente de la capital, en donde al presente está el célebre santuario y magnífico templo de Nuestra Señora de los Remedios. A la noche descansaron un poco y tomaron algún refresco que les suministraron los otomíes de 2 vecinas poblaciones que vivían impacientes bajo el yugo de los mexicanos, y hace esta serena reflexión impresionante que nos descubre la tremenda división que existía entre los indígenas y que fue el apoyo más poderoso para alcanzar la conquista de México. Los pleitos internos entre los grupos y la oposición a la tiranía mexica hacían inútil cualquier intento de resistencia a un destino fatal, la conquista por los españoles. Y en relación con lo expresado por Clavijero desde su destierro en Italia, que supera la afirmación sobre el silencio de 20 años de Florencia, podemos decir que tuvo a la mano una fuente que no se consiguió en México sino hasta el siglo XIX, el valiosísimo texto de Sahagún. No olvidemos que Clavijero hace la versión final de su libro en el destierro y se sirve de los materiales que podían estar al alcance de la mano, y ¿qué otros pudo usar sino los que le brinda la rica información del Códice Florentino de Sahagún al alcance de su consulta? Regresemos a Florencia. Él habla del hallazgo milagroso mediante la visión de lo acontecido en la ocasión referida de la salida de los derrotados y el auxilio otomí.
un miembro de ese pueblo, con calidad de cacique, que se llamaba en el paganismo Secuautli, que quiere decir águila. Fue uno de los que vieron con sus ojos a la Santísima Virgen, en la forma de la imagen que halló después, y es la que hoy veneramos. Echando puños de tierra en los ojos a los mexicanos que venían en alcance de los españoles, vio más al lado de la Cicuali, o señora, un caballero armado sobre un caballo blanco, que hacía gran matanza en los indios, y era por las señas del glorioso patrón de España, Santiago. Cuautli, que ya cristiano se llamó Juan Tobar o Juan Águila, se trasladaba con frecuencia a Tacuba y pasaba por el sitio de la visión. Vio ahí a la señora, muy resplandeciente y hermosa, que le convidaba a que la buscase allí, en aquel, y le hablaba sobre este punto. Decidió exponerlo a los franciscanos de Tacuba. Ellos, como prudentes y recatados, juzgando que podría ser imaginación, le respondieron que mirase no fuese engaño, que era poca persona, para que la Madre de Dios se le apareciese, le hablase. Agüitóse el indio y trató de olvidar las apariciones pasadas y no hacer caso de otras si acaso le sucediese. No obstante, continúa el relato, tuvo Juan un mortal accidente en la construcción de la iglesia de Tacuba y se le desahució. Pero no podía morir de esta enfermedad a quien había empezado a visitar, la que a todos los hombres nos trajo la verdadera salud. La Virgen le entregó una cinta parecida a ña, que usan los frailes agustinos para que se la ciñera. Quedó de repente tan sano y tan bueno como si no hubiera tenido lesión alguna. Un día salió de cacería y se encontró sin pensar con la hermosura más divina entre las humanas. Vio a la santa imagen, cuyo parecidísimo original se le había representado tantas veces en ese sitio, arrojada debajo de un maguey. La tomó entre sus manos y, enternecido su corazón de amorosos afectos, bañados en tiernas lágrimas sus ojos, le habló así: no estáis aquí bien, señora, en mi casa estaréis mejor, donde os serviré y tendré con la reverencia que conviene a mi ama y señora. Y diciendo y haciendo, se fue con ella a los brazos, aunque cubierta con su tilma, a su pueblo y casa, más contento que si hubiera cazado todo el bosque y más rico que si hubiera hallado el tesoro de Moctezuma. La imagen se le escapaba de su casa y Juan trataba de retenerla con obsequios, guirnaldas y cadenas de flores. Le quemaba olorosos perfumes. Viendo que sin embargo se le ausentaba, dio en encerrarla en una caja con llave cuando salía de su casa y de noche cuando dormía. No gastó tampoco esta diligencia. De la caja se le desaparecía sin que nadie la abriera. Decidió ir a México y consultar al maestrescuela de la catedral, don Álvaro de Treviño. Pasó tiempo. Se llevó la imagen al pueblo nativo de Juan, pero de ahí también, y a toda la Nueva España, continuando desde aquel montecillo el primer beneficio que hizo en él a los españoles, librándolos de la muerte y dando principio a la vida espiritual que los indios habían de tener, quedando ellos vivos y victoriosos. Así se ejecutó. Se edificó por la industria del mismo don Juan, con influencias de maestrescuela y otros, como se pudo, una ermita en aquel paraje, que era como el centro de sus delicias y donde hoy tiene una buena iglesia.